tocar dos temas bastante importantes, bastante escandalosos, se podría decir. Vamos a hablar del caso Decretazo que compete a Luis Fernando Camacho. Recordar que este caso es por presunta irregularidad al decreto departamental 373, cuando Luis Fernando Camacho deja a cargo al secretario Miguel Ángel Navarro, en cuenta del vicegobernador Mario Aguilera. Por esto se lo está juzgando a Luis Fernando Camacho, y también vamos a tocar el tema de gases lacrimógenos, este escándalo de corrupción donde se lo está juzgando al ex ministro Arturo Murillo en Estados Unidos. Titular hace par de días en varios medios de comunicación, y justamente para hablar de ese tema vamos a darle la bienvenida al doctor Aldo Michel. Él justamente es del Comité Impulsor de Justicia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a usted, Alejandra, y a quienes conducen este programa, que es un espacio de información veraz, democrática, a su disposición. Doctor, ¿le parece si comenzamos con la actualización del caso Murillo? Hemos visto que, bueno, ha llamado la atención estos últimos días porque ya se ha dado una indicación por parte de las autoridades en Estados Unidos. Esta resolución, esta sentencia, en realidad, posesionada además en la Administración de Justicia norteamericana del estado de Florida, corre por dos vías: la penal, que ha definido un escenario de 5 años para el señor Murillo, de sentencia también para el señor Sergio Méndez y otros coautores de este delito. También ha posesionado una resolución, una sentencia en la vía civil, que determina el resarcimiento y la responsabilidad en puntos 6.250 millones de dólares para que sean resarcidos, sean ejecutados a favor del Estado Plurinacional de Bolivia por tres condiciones. La primera, por el sobreprecio existente en esta importación, esta compra de gases lacrimógenos; en una segunda instancia, por una reparación al Estado boliviano; y en tercera instancia, por los costos que ha tenido este proceso. Lo que llama la atención es que en el ámbito de la justicia, la administración norteamericana han sido rápidos, han sido concretos para determinar fundamentalmente el daño económico al Estado Plurinacional de Bolivia. Esta sentencia, que tiene casi un carácter determinante, irreversible, definitivo, tendrá que ser asumida por quienes han compartido esta acción delictiva y han sido responsables de esta defraudación al Estado Plurinacional de Bolivia. Recordar además que el señor Arturo Murillo tiene otros 9 procesos penales pendientes, gravísimos, por las acciones desembocadas que sucedieron al golpe de Estado de 2019, como son las masacres, fundamentalmente la violación a los derechos humanos. Hay un proceso por tortura, hay otros procesos por corrupción, y uno que ha quedado pendiente de la mano de la investigación del Ministerio Público a partir de la desaparición de 400 kilos de droga en agosto de 2020, en la quema de sustancias controladas a la que el señor Murillo y el Ministerio de Gobierno convocó, pero además con la concurrencia de un personero de las Naciones Unidas que advirtió el faltante de 400 kilos y denunció a nivel internacional, lo cual tuvo que provocar y desembocar en la instalación de una investigación y de un proceso aquí en Bolivia, que está pendiente de su resolución. En resumen, el señor Murillo además tiene que, al cumplir su sentencia y al terminar su sentencia en los Estados Unidos, venir a Bolivia en la vía de la extradición para responder a estos otros delitos posesionados en varios tipos penales. Doctor, buen día. Gabriela Durán le habla. Doctor, ¿presentarán la sentencia de Estados Unidos como prueba extraordinaria contra Arturo Murillo? Mire, Gabriela, esta condición, que ya la ha manifestado el fiscal Alave, está en la línea de recuperar esta documentación, pero fundamentalmente esta resolución y la investigación como prueba ya juzgada, como elemento ya juzgado, para emplazarlo ya en el proceso existente en Bolivia por varios tipos penales, fundamentalmente
el daño económico al Estado boliviano y la legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, nosotros como comité impulsor observamos que esta condición es contrastante con lo que ha podido avanzar la justicia norteamericana. Lamentablemente, los operadores de justicia en Bolivia, la Fiscalía, en su condición de investigadora principal y representante de la sociedad, durante 3 años ha tenido todo el tiempo para acopiar prueba, para fundamentar y para con celeridad llevar adelante ya la resolución de este proceso. Esta es la condición en que se encuentra el proceso y otros inherentes al golpe de Estado número 1, que casi a 3 años de su instalación todavía no han concluido con una sentencia. Doctor, para concluir este caso, ¿cuál es la situación jurídica actual de Arturo Murillo en Estados Unidos respecto a lo civil y a lo penal? En primera instancia ya se ha determinado 5 años para el señor Murillo, para el señor Sergio Méndez también otra sentencia de 5 años y para el señor Bretman y otros coimputados. Esto ha sido determinado de manera definitiva. Al cumplimiento de esta sentencia, el señor Murillo deberá enfrentar ya por el trámite de extradición la condición de ser trasladado a Bolivia, como lo fue el señor Sergio Méndez, para responder ante la justicia boliviana. En segunda instancia, por la vía civil, deberá acreditar y deberá cumplir la sentencia que impone el pago de $6.2 millones en el orden de concurrir a un resarcimiento económico al daño económico provocado al Estado plurinacional de Bolivia, bajo cuya condición el Estado norteamericano, a través de su administración de justicia, concederá en primera instancia el cumplimiento, la libertad de esta sentencia y la remisión por el trámite de extradición a Bolivia del señor Arturo Murillo. Perfecto, doctor. Por favor, ahora cambiemos de tema y toquemos el caso de Cretazo. Nuevamente fue diferida la audiencia de Luis Fernando Camacho, pese ya a haber una orden judicial de que él llegue a Santa Cruz. ¿Por qué motivo no fue trasladado? En primera instancia, nosotros como comité impulsor hemos opuesto la posibilidad de traslado del señor Murillo porque no obedece precisamente a una condición de cumplimiento de la norma jurídica, etc. El juez octavo de Santa Cruz ha precipitado y ha presionado, en otros términos, este traslado sin tomar en cuenta la decisión del señor Fernando Camacho como interdicto de la justicia y como concurrente a otros 7 procesos gravísimos también en el orden penal, y fundamentalmente porque estos procesos para determinar una condición, el proceso golpe 1, son procesos mayores que se constituyen en el bien mayor a precautelar, por el cual el señor Fernando Camacho no puede ser trasladado de La Paz. Debemos señalar que en el caso del proceso golpe 1 ya está radicado, hay radicatoria en el juzgado anticorrupción en La Paz por delitos mayores de terrorismo, de conspiración, de atentados contra los derechos humanos, el desembocante además de los procesos o de las acciones en Sencata, Sacaba, Baibán, El Pedregal, Betanzos, etc. Y esta condición hace que los operadores de justicia respeten esta. El otro elemento sustancial que tiene que ser tomado en cuenta y que es una realidad es que el señor Camacho, en su calidad de interdicto de la justicia, siendo responsable de la comisión de varios delitos, ha utilizado la violencia y se ha convertido en un riesgo público, en una amenaza pública, porque cuando él genera violencia en Santa Cruz, las consecuencias son determinantemente desfavorables, graves, críticas. Se han quemado instituciones, la Fiscalía, se ha movilizado a grupos paramilitares y ahora existe también esa condición de inseguridad y por lo tanto se posesiona un riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Con todos esos elementos, de manera absolutamente legal, práctica, objetiva, no es conveniente el traslado. Es más, el traslado del señor Fernando Camacho ha sido ratificado porque los abogados y el entorno del señor Fernando Camacho
están en otra condición de objetivo, en otra intencionalidad, y es la posibilidad de liberar al señor Camacho en Santa Cruz. Sin embargo, esto ha sido en primera instancia rechazado ya en un antecedente hace un mes, y nosotros consideramos que esa es la línea. Es más, el juez octavo de Santa Cruz puede apelar directa y concretamente a una audiencia virtual o a trasladarse al penal de Chonchocoro, que es lo que se ha propuesto. Y finalmente, esta decisión depende del juez de control jurisdiccional que ha ordenado su detención y ha ordenado que el señor Camacho sea procesado en el ámbito de la jurisdicción de La Paz. Justamente ahí queríamos llegar, doctor. Se han pronunciado, en este caso las autoridades, y han manifestado que hay la posibilidad de que los jueces puedan llegar acá a La Paz para realizar la audiencia en caso de que no se quiera hacer de manera virtual. Ya se ha suspendido, se ha reprogramado 2 veces. Primero 11 de marzo, 11 de abril y ahora 27 de mayo. Con su experiencia, ¿cree que logre realizarse esta audiencia el 27 de mayo? Nosotros lo que consideramos es que lo más plausible, lo más directo, lo más seguro es que se realice en La Paz, o la posibilidad de que sea en la vía virtual. Esta es una condición objetiva, real. No se puede insistir en el traslado del señor Camacho cuando existen estos riesgos, pero reitero, ante la condición concreta de que el proceso por el caso de Cretazo es un proceso menor, casi administrativo. El tipo penal que se posiciona es incumplimiento de deberes y funciones, frente a la condición taxativamente grave, mayor, como es el proceso Golpe 1, donde han habido masacres, violencia, ruptura del orden constitucional, y los otros procesos, como el caso del paro de los 36 días y otros por los cuales el señor Camacho también es sujeto procesal por su condición de haber cometido delitos gravísimos, que el Ministerio Público los está asumiendo de esta manera. Por lo tanto, no solo conveniente, no es legal ni es factible que se insista en el traslado a Santa Cruz del señor Camacho. A mí me sorprende de sobremanera, como seguramente lo sienten otros sectores sociales, sectores en derechos humanos, este arrebato de justicia que tienen los abogados del señor Camacho para pretender cumplir con la norma, cumplir con una resolución de convocatoria a una audiencia, para pretender trasladarlo a Santa Cruz. Nosotros conocemos desde hace más de un mes que existe una intención, un plan de fuga, sustentado principalmente por el señor Branko Marinkovic y el señor Zvonko Matrovic, que en su pretensión y en su objetivo interés electoral pretenden coadyuvar al señor Camacho para esta condición, y que han conformado ya y han organizado a grupos y a gente que generaría una convulsión, una acción violenta en Santa Cruz. Justamente, doctor, usted lo había mencionado al abogado Martín Camacho. Él el día de ayer ha denunciado injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Qué opina al respecto? No hay una acción ingerente. Lo que se está haciendo es precautelar la seguridad de los cruceños, precautelar el bien mayor, que es el proceso inherente al golpe de Estado número 1 y otros. Esta es una obligación del Ministerio de Gobierno, de las autoridades. Ellos tienen que garantizar la seguridad del pueblo cruceño, de las instituciones, pero además la seguridad en la vía de que no se convierta este traslado en un intento de fuga y de obstrucción a la justicia. Esto no es injerencia. Es más, nosotros hemos criticado una condición. Estamos en esta situación de estos intentos de obstrucción, de estos intentos de obstaculización, porque no se han acelerado todos los procesos. La justicia y la administración de justicia en Bolivia está retardada, está estancada. A 3 años del inicio del proceso Golpe 1 y otros, ya deberíamos estar con procesos sentenciados debidamente, que hubieran evitado en el camino concreto la posibilidad de que se presenten estas condiciones de conflicto, de obstaculización, de entrada en la justicia. Por eso nosotros demandamos prontitud y vamos a seguir en nuestra línea contra la impunidad. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Le agradecemos por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad.
siempre a disposición de este espacio democrático de la información. Muchas gracias. Perfecto.